Aquí nuevamente un capítulo más de nuestro podcast. Aquí no se juzga con Bexy y Jessica. Este es el capítulo 14. 14 definitivamente. Definitivamente 14, porque habíamos puesto un numerito mal. Y venimos con una continuación del programa anterior. Primeramente, que se le den like a este video, que se suscriban al canal y que nos dejen un comentario. Ok, ¿de qué vamos a hablar entonces en este podcast? Hoy va a ser la continuación del video anterior, la parte 2. En el video anterior, para recapitular, el que no lo ha visto, hablamos sobre los Primeramente ex. tienen que ir a verlo. Exacto, vayan a verlo, que aquí se los vamos a poner. Fue sobre los ex. Ajá. Como todo lo que pasó en la relación anterior a nosotros. Y hoy vamos a hablar cómo conocemos a nuestra actual pareja. ¿Cómo conocemos a nuestra actual pareja? Pero al final del video, tienen que quedarse hasta el final, vamos a hablar un chismecito. Un story time que me hizo alguien, que no puedo decir el nombre, pero me dijo, yo le dije, pero eso no puedo decir en mi podcast porque eso está tan bueno. Una historia de una persona, lo que pasó con su ex, y me dijo, sí, lo que solamente no digas mi nombre, pero te doy permiso que la diga. Entonces, porque me impactó tanto la historia que yo dije, tengo que hacerla en el podcast y le voy a preguntar a ella si yo la puedo hacer. Lo vamos a dejar por el final. La vamos a dejar al final. Así que quédense si quieren verlo. Exactamente. ¿Quién empieza primero? Tú. Yo, ok. Yo empiezo primero. Bueno, veníamos quedando en aquella parte de que ya todo el mundo se separó por sus caminos, bla, bla, y después encontramos a Pasó tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó? Exacto. Entonces, ese tiempo, más o menos 3 meses, fue el tiempo que pasó. A mi novio ya lo conocía desde antes, porque estábamos en la misma escuela desde hace como 7, 8 años en la secundaria. Estuvimos 3 años juntos en la misma escuela y normal, hola, como cualquier otra persona, como cualquier otra amiguita mía o hola, ya, no más ahí, jamás más nada. Y en el preuniversitario, en high school, nosotros estuvimos en la misma clase, entonces en el mismo aula. Entonces igual, hola, nada. Pero cuando yo me peleé, como a los 3 meses, él me empieza a decir, tú sabes, ver si tengo que hablar contigo. Y yo, sí, ¿qué pasa? No, después te digo. Yo digo, pero ¿qué quiere hablar es conmigo? Que él me dice, nosotros no tenemos nada, ¿no me entiendes? Bueno, la cosa fue de que pasó un rato y estamos jugando como voleibol. Y yo soy malísima para eso. Y entonces el primo de él me dice, oye, si tú no sabes, fulano te enseña. Y yo dije, ¿pero qué está pasando aquí? Que si yo no sé, fulano me enseña. Esto está como raro. Bueno, ya yo me lo venía oliendo. Y yo cojo y entro para mi mesa, para mi mochila. Y él entra atrás de mí y me dice, mejor te lo digo cuando terminemos a las 12, que nos íbamos a la casa ya a almorzar, cada uno para su casa. Entonces ya llegan las 12 y yo como nerviosísima, que ya yo sabía ya que era para mí, porque, bueno, llegan las 12 y yo recojo las cosas lento, ¿sabes? Porque no me gustaba como tal, porque ni siquiera yo me fijaba en él, pero yo ya estaba soltera, ya estaba, tú sabes, normal. Y yo dije, bueno, cualquier cosa, pues voy a acceder. Porque normal estaba bien parecido y ya. Entonces yo recogiendo las cosas súper lento, súper lento, súper lento. Y cuando miro para atrás, ya todo el mundo se estaba yendo. Y venía él. Y cuando todo el mundo se fue así, ya la última persona cerró la puerta y llegó a donde mí y me agarró y me dio un beso. Y ahí conectamos como si tú y yo nunca nos hemos hablado como tal, así. Él fue al directo, ni habló Fue, contigo. y fue una cosa que nos dimos un beso así de tornillo, como dicen los viejitos. No me gusta de piquito, me gusta de tornillo, así mismo. Así nos dimos el beso. Entonces yo dije, pero y cuando terminamos el beso, yo dije, pero pues dentro de mí qué pena, ¿ves? Y dice él, no, porque yo quiero estar contigo, no sé qué, no me acuerdo bien como cuál fue las palabras. Y yo dije, mira, yo salí de una relación hace poco, que no quiero tener como nada, primero quiero ver cómo son las cosas, porque de un beso no, tú sabes, yo pensé en mi mente, no voy a empatarme así como así. Y ya, y salimos así de la escuela y él quería darme como la mano así de repente y todo, y yo no quería. Yo le dije, mira, no, mejor vamos a hablar, vamos a ir hablando. No, voy a cerca de tu casa, a casa de un amigo,
para vernos, te aviso para vernos, no sé qué, porque en mi casa era en la esquina. Y yo le dije, no, no quiero verme en mi casa, yo voy hasta allí, porque es que el mejor amigo mío era el que siempre andaba con él. Pero yo ningún roce con él, simplemente con mi amigo. O sea, yo nunca había cruzado palabras, de hecho habían ido a viajes por la escuela y todo, y yo no había ido ni nada, y nunca he tenido cruce con él. De verdad, nunca había tenido cruce con él. Entonces, él me dice, ok, nos vemos, no sé qué, y me voy. Y nos vemos por la noche, empezamos a hablar, y así casi todas las noches, a conversar. Y a conversar, y a conversar. Hasta que pasaron ya, yo me acuerdo, 18 días, que es el 14 de febrero, 15 de febrero, no me acuerdo. Sé que él me regaló y todo, y eso mismo aquel día que él me regaló un peluche de lo más lindo, con un corazón. A mí nunca me habían, tú sabes, como dado eso. Pero Y sin unos ser bombones novio. Ferrero Rocher en Cuba, que te regalaran Ay, así ya, de te repente conquistó. Ferrero Rocher, y yo quedé encantada. Entonces el mismo día fue a mi casa y había pasado 3 meses y pico ya de que yo me había peleado con mi anterior pareja. Y yo le digo a mi papá, mire papá, él es mi novio, no sé qué. Y mi papá dice lo más bien, mi papá un poco serio, pero con esas situaciones. Entonces ya él me lo regaló y no sé qué, y ya mi papá me empezó como a dar cuero por la noche, te regalaron esto, ay Dios, no sé qué. Y ya el otro día él no fue a mi casa, pero ya él iba a mi casa como 3, 4 veces y conversábamos, ¿sabes? El noviecito de conversar. Y ya, y bueno, pasaron unos días, creo que como un mes, y ya hasta fuimos más allá de la cosa, pero después de hablar y todo, ¿me Ah, entiendes? bueno. Pasó Pasó un bastante mes, tiempo. sí, un mes después de hablar todos los días, no sé qué, ya yo había ido a su casa como 2, 3 veces, su mamá me había invitado a comer y yo terminaba de comer y yo fregaba, a ver, no, yo recojo contigo y amistad con la mamá, porque yo soy así. Y ya, y me llevé, me enamoré de su familia, sí, me acogieron tan bien y me sentí tan bien con él que, y todo perfecto. Y hasta el sol de hoy, que han pasado 5 años y medio, en 2 semanas, 5 años y medio. Y ahí, Y ya, y para allá, para y para siempre. allá. Y yo siento que, tú sabes, no todo como el primer día, en sentido a que cuando tú estás en el primer día, tú estás ahí en la baba, en la baba, en la baba, no. Ujú. Es una cosa ya, somos Son familia, familia. pareja, de todo, pero nos gustamos más que el primer día, porque el primer día, Exacto. ajá, y es una cosa que yo no me hallo sin él. No es costumbre, porque si me infiero un ejemplo, lo dejo, ya sufro y yo sé que voy a salir de eso. Pero como que no puedo sin él, no es que no puedo sin él, sino que como que ya sin él me parece raro. Porque como que es una es tu familia. compenetración, una compenetración que tú tienes con esa persona. Y Ujú. así ya, esa decisión de ese beso que él me dio de repente, ese día, ven, y ya fue cuando ya, como que lo mejor que él hizo fue eso, Ya le yo puso la creo. tapa al pomo. Fue la Exacto, decisión final. exacto. Qué atrevido. Ah, qué atrevido, ¿viste? Pero Y Nina, cualquiera que lo ve, no lo es, no es atrevido. así sin hablar y sin nada. Ah, sin hablar y sin nada. Yo llegué y cuando yo llegué que lo estaba viendo, ya él me dio para arriba y que te digo que me hizo esto ya. Y ya, y fue una pasión, una cosa como que nosotros no, Él fue como directo, si no, él sí, dijo, o sea, ya es que ya los dos sabíamos que estábamos para lío desde ese momento de que él me dijo, quiero hablar contigo. ya. Ya, Ay, ya. Dios. Qué Entonces, loco. detalles más profundos, adelante. A ver, entonces, A ver, ¿cómo tú cómo te...? yo conocí a mi esposo? Porque a mi esposo ya estamos casados. Bueno, estábamos en la universidad. Ya yo, de que yo me dejé de mi expareja, había pasado como un año y medio, más o menos. No me Ajá. acuerdo muy bien el tiempo, pero fue algo así. Entonces, estábamos en la universidad y yo andaba con la mejor amiga mía y ella andaba con otra amiga del barrio. Y esa amiga de ella es como pariente de Ale. Y nosotros andábamos juntas y él andaba por allá y él la saludaba y no sé qué. Y hasta que un día él me lo topé así por el barrio, como por la calle, por allá abajo. Y él andaba con un amigo mío igual. Y él pasó por el lado y supuestamente, no sé por qué eso es lo que él me dice, le dijo al muchachito, ay, esa chiquitica, qué bonita, no sé qué cosa. Y ya se quedó así. Y en la escuela, él le mandó a decir a la amiguita mía, pero no a mi mejor amiga, a la otra, Ajá. como para hablar conmigo, no sé qué, él me pasaba por al lado y me saludaba. Y ya así yo dije, hey, ¿este qué? Pero hasta que un día ya quedamos y hablamos. Pero que él tenía una novia. Él tenía una novia que Ah, que tú llevaba, dijiste en el capítulo pasado que todavía, que en ese momento se iban a enterar por qué se había ajá, separado de la chica. él tenía una novia
que llevaban creo que como 2 años o 3 años, no sé, que llevaban tiempo. Entonces, cuando yo lo conocí, yo no lo conocía. O sea, yo lo Mm, conocía así de vista, pero no lo claro, conocía, de no sabía vista. nada de él. Ujú. Y cuando nosotros quedamos en vernos, la primera cita, que yo fui con mi mejor amiguita, y yo le pregunto, ¿tú tienes novia? Y él me dice, sí, pero ahora mismo me voy a ir a dejar. Y ese Ay, mismo día, él se iba a dejar de la muchacha. ya. O sea que él no se fue, no se dejó de ella por mí ni Exacto, nada de eso. exacto. Yo no Nunca rompí empezó a ningún. hablar contigo ni nada. Simplemente ese día ya él iba a ir a dejarla y coincidió ese Él momento. hizo mal porque él antes de dejarla fue a hablar conmigo. O Ah, sea, hizo la claro, cita antes de dejarla. Primero tenía que haberla dejado. claro. Y él me dijo a mí, ahora mismo voy a ir a dejarla. Y parece que fue verdad porque a partir de ahí nosotros empezamos a salir. Mm. Pero que la familia tenían así como un mal concepto porque como yo andaba con mi primo, con mi mejor Sí, amiguita en la como que tú calle. eras un poco farandulera, sí, que andaba en la calle. Sí, yo era farandulera, pero no andábamos en nada malo. Normal, normal. Salí así en la calle galleando y eso, pero no es nada malo. Y entonces ellos tenían como que ese concepto de mí, Claro. como que decían, mira el elemento con que, con que se juntó. Y Ah, cada vez que me veían pasar decían, mira eso, el mm, elemento con que se juntó Luis Alejandro. ay, Dios. Entonces a lo mejor ellos pensaban de Claro. que él había dejado a la novia por mí y no fue así. Mm, Él mismo me dijo, yo no la dejé por ti, es que ya ellos no iban a funcionar exacto, más. porque era el primer día que ustedes, o sea. No sé, bueno, se dejaron ya. Y ya hasta el sol de hoy, que vamos como 8 años llevamos ya. Dios, wow. Y en realidad gracias a la amiguita mía que lo conocí. Claro, Dios, 8 años. Ujú. Y Wow. como al mes, Pero ustedes empezaron a hablar, y espérate, que esa parte no la tienes que explicar. Ustedes empezaron a hablar y eso, normal como yo y Andy, que empezamos a hablar y eso, exacto, y como tal, a tu casa y a su casa, ¿cuándo empezaste a ir? ¿A cuánto tiempo? nosotros como, ajá, empezamos así en la calle y él tenía, la mamá de él, mi suegra tenía Ujú. una casa vacía. Y ahí es donde nos veíamos, ahí en esa casa, conversando, salíamos a la fiesta y eso. Ya. Y ya después, creo que al mes, ya me Fue llevó que a la fui, casa. ya. A la casa de él. Y como a los 2 meses me quedé a vivir en la casa de él por un ciclón que hubo y él me dijo, quédate aquí y ya ahí me quedé para Ah, siempre a eso, vivir. eso pasó en mi casa. Mi papá jamás ni dejarme dormir con novio, ni 16 ni 17 años, ni nada. Pero tenía 18 y venía un ciclón en Cuba y ese día ya y se puso muy malo. Y yo le dije, mira papi, que se queda aquí en otro cuarto. No, no, que se queda a dormir contigo. Y ya ese día, no es que dormía siempre, pero todos los fines de semana se quedaba ya a dormir conmigo y eso, ¿eh? Ya. Y de eso, gracias al ciclón, fue lo que Gracias al dejó que mi ciclón. papá se abriera en esa etapa de que yo Así dormí fue con yo él. igual. Pasó el ciclón y me quedé ahí. Ya. Y ya y para siempre me quedé a vivir ahí porque yo vivía sola, o sea, con mi hermano. Y ya ahí me quedé ahí con él a vivir hasta que ya vinimos para acá. No, en el caso mío y de Andy, Toda no la vida. vivíamos uno con otro, pero nos pasábamos 2 días, él iba a mi casa y 2, 3 días yo iba para la de él, ¿ves? Y casi siempre era él el que se quedaba a dormir en mi casa. Ujú. Sí. Pero da la casualidad, yo a él nunca lo conocí, nunca sabía que existía ni nada. Ni mi amiguita me había hablado nada de él porque eso fue en la universidad. Da la casualidad que la abuela de él, de Ale, Ujú. trabajó con mi tía, que mi tía lleva aquí 20 años. Trabajó con Ajá. mi tía, yo no sabía. Y entonces un día cuando yo le digo a mi mamá que mi mamá estaba aquí y yo todavía estaba en Cuba, le digo, mami, mira, tengo un novio y se lo presento a mi mamá por teléfono. Y dice mi Ah, mamá, ya. ¿y él de quién es hijo? Yo le empiezo a contar. Y da la coincidencia que la bisabuela de él, que todavía estaba vivo en ese entonces, Ajá. era la mejor amiga de mi abuela, de la mamá de mi mamá, da la Mm. casualidad. Y se nota, y mi mamá, muchacho contentísima, Encantada, encantada, porque se encantada. conocían de millones de años, vivían cerca y todo. De Bueno, la millones de bisabuela era la años. mejor amiga de mi abuela, mi mamá conocía a la mamá, la Claro. abuela de él trabajó con mi tía y así. Nos conocíamos de hace años. Él y yo eran los únicos que nos Mm. conocíamos. Estábamos destinados ya a Estaban estar juntos. destinados a estar juntos. La Exactly. familia de la otra y la familia de la mamá, ya, esa generación venía empatada ya de ese rato. Y Ujú. ellos no lo sabían. Pero el destino lo tenía preparado. Y Andy y yo estudiamos un montón de años juntos, los 3 años de la secundaria. Y un año íbamos ya de estudiar, o medio año, creo, un año, de estudiar en high school. Y 4 años, hola, ¿cómo está? ¿Cómo está? Cuando nos cruzábamos una vez cada 3, 5 días en la escuela y estamos destinados a estar juntos. Ajá, Antes Andy literal. era gordito, por eso yo nunca me fijé en él ni nada. Era no porque yo diga, yo sea gordofóbica, ahora viene, ay, gordofóbica. No soy gordofóbica, pero antes era gordito
Y yo estaba para un noviecito y eso, y no me fijaba en él, literal, no me fijaba en él. Nunca Él se no se fijaron. cuidaba y estaba en la secundaria, estábamos muy chiquitos Ah, también, muchachito. y ya. Pero ya luego ya sí se podía mirar. Luego se podía mirar. Y ahí se Y enamoraron. ahí nos enamoramos. Y hoy estamos felices. Ujú. Hoy sí ya vivimos juntos, ya todo. Ya, ya. Normal. Ya Y están ya, como marido y mujer. Ya nada más exacto. falta casarse. Nada más falta casarse. Pero yo digo, bueno, vamos a hacer un podcast hablando de pedidas de matrimonio, criticando pedidas de matrimonio. Y no, vamos a hacer ese próximo podcast. Ajá. El próximo, no, el otro más arriba. ¿Ok? Vamos a hacerlo, porque para el Literal. próximo lo tenemos, Sí. tenemos que vamos a hacer. Entonces, le debemos ese podcast que ya se me acaba de ocurrir ahora. Vamos a empezar a decir cómo queremos las pedidas de matrimonio, qué aspiramos tú sabes, porque tú estás casada, pero tú quieres que te un altar o algo, que se te Claro. arrodillen y que te den tu Yo anillo. necesito que Ok, me arrodille exacto. una pedida de matrimonio Tú estás como va, casada con papel. por papel. Ya. Pero falta por la Entonces iglesia. vamos a hablar de todo eso. No voy a hablar más porque se me están ocurriendo cosas, pero no quiero que nadie sepa hasta ese momento. Exacto. Bueno, pero fíjate que yo siento así que yo nací para estar con Ale, así ya casarme, morir viejito si Dios lo permite. Que nosotros está yo siento que nos parecemos. Bueno, el otro día venía una señora y nos dijo, ustedes son hermanos, Ah, literal. ¿verdad? Porque mira, el Es que papá sí se parecen. nos parecemos, yo me Sí, parezco más a la mamá de Ale que a mi mamá. sí. La gente cuando nosotros estábamos allá, que yo vivía con él, nos decían, pero esa es tu hija porque nos parecemos Claro. cantidad. Fíjate que la mamá de Ale y mi mamá son Ujú. blanquitas las dos. Entonces el papá de Ale y mi papá, los dos son negritos. Y los Mm. dos nosotros tenemos los ojos verdes, o sea, Sí, así, los son súper hazel, claros. clarito, el mismo color los dos. Y Los el dos, pelo, jabadito los dos. Y el los dos. mismo tono El de pelo blanquito. rizado. Nosotros nos parecemos Sí, literal. ustedes se parecen. Podemos ser hermanos. Es verdad, ustedes se parecen. Entonces, vamos a hacer la historia de la persona que me dio autorización de hacerla. Pero voy a hacerlo como para que poder hablarla más rápida, como si me hubiera pasado a mí. Ujú. Y tú vas opinando y te voy Ya. preguntando cosas. Yo voy para un concierto, yo iba para un concierto. Estoy con el concierto de Raúl Alejandro en la cabeza que no me deja vivir. Mm. Yo iba para un crucero con mi novio y mi familia. Mi novio de 2 años, todo perfecto, nunca me había dado unas red flags para yo pensar mal, nada. Nunca le había revisado el teléfono, nunca, nada tóxico, todo perfecto en mi vida, en mi amor, todo perfecto. Entonces, vamos a un crucero con su familia y yo muy feliz porque nos íbamos, tú sabes, cada uno en las habitaciones y la comida. Entonces, ¿qué sucede aquí? Todo el mundo feliz para el crucero. Yo nunca había ido a ningún lugar sin mi familia porque yo tenía alrededor de 17 años y 17, 10, casi 18. Entonces, yo estaba como, tú sabes, nunca había ido a ningún lugar sin mi familia, y mi familia me llama, ¿cómo está? Y mi mamá, tú sabes. Y bueno, mi suegra siempre súper atenta conmigo, porque, tú sabes, sabía que yo nunca había ido a un lugar como sola, que me habían dejado como sola, y súper atenta conmigo, no sé qué, y mi novio súper atento conmigo, todo tranquilo. Pero ese día, el primer día del crucero fue perfecto. El segundo día en el crucero, se me ocurre, algo me dice, cuando mi novio entró al baño a bañarse, estaba el teléfono ahí, yo nunca le había revisado el teléfono, que le revisara el teléfono. Cuando voy y abro el teléfono, le reviso todo, nada, pero cuando voy a la galería, se me ocurre revisar en los escondidos, en las fotos Mm. ocultas. Y cuando voy a las fotos ocultas, pues lo que yo me encuentro ahí es un video de él y la fecha tenía fecha de hace 2 meses y nosotros llevábamos 2 años, 2 meses de grabado y encontré en los videos ocultos un video donde él se grabó teniendo relaciones con otra mujer. Ay, mi madre. Entonces, yo empecé como muy nerviosa,
como, tú sabes, no sabía qué hacer, me sentía, pero traté de relajarme, pero lo primero que hice para que la cosa se pusiera bien caliente de verdad, para que él supiera quién era yo, fue coger y dejar el teléfono encendido con ese video ahí, ellos dos desnudos, teniendo relaciones, Ay, Dios. y dejé eso ahí andando, o sea, la pantalla encendida con eso. Como que, wow, él la vio, como que él saque cuando ve el Para que teléfono, él sepa que ella lo vio. bueno, ella lo dejó encendido, yo lo dejé encendido y me fui. Resulta ser que cuando él sale, ay, no sé qué, baby, ¿cómo estás? No sé qué, ya me bañé y no sé qué. Cuando va y toca el teléfono, que obviamente yo lo hice adrede, que lo dejé encendido, ellos dos ahí teniendo relaciones, cuando él lo mira, dice, baby, ¿qué te vas a poner hoy? Me voy a vestir de blanco, vamos a vestirnos de blanco. Él la dio por loca. Te dio por loca. Literal. Cuando él vio ese video que yo le dejé ahí, vaya, se explotó el mundo. Se explotó el mundo. Cuando lo vio, me imagino que tragó en seco y se le rompió la garganta, pues como que si tuviera tragado un cristal de verse ahí desnudo con otra, que yo lo estaba viendo, porque él supiera que yo lo estaba viendo. Apagó el teléfono, sí, baby, ¿qué te vas a poner hoy? Él no Me voy a sabía, vestir él de no sabía blanco. que tú lo habías puesto. Claro, pero ya, él no sabía qué hacer, ya, como si nada pasara. Y yo le digo, sí, vamos a vestirnos de blanco, los dos, mi vida. Los dos de blanco, bajamos a la mesa. Y mi mamá me dice, la mamá de él me dice, ¿qué te pasa? Y yo, no, nada, no me pasa nada, tranquila, no me pasa nada, vamos a comer. No, pero algo te pasa, que yo te conozco, que tú eres como mi hija, yo creo que tú te sientas bien, pero tú sabes, hay algo mal aquí que no estás bien. Mira, ¿tú sabes por qué no voy a decir las cosas aquí? Porque estamos comiendo todo con tu familia. Así le dije a él. Porque yo te aseguro, cuando yo termine aquí, lo voy a decir todo lo que yo vi de ti. Lo que tú me hiciste a mí. Entonces, ¿pero qué pasó? ¿Qué hiciste? Antes ya yo lo había contado. Cuando lo vi, al momento fui corriendo, se me olvidó decir esa parte, a la habitación de mi cuñada, de la hermana de él, y se lo conté todo llorando. Porque tú tenías buena relación con la Sí, familia. sí. Y se lo conté todo llorando. Y dije, tranquila, tranquila, mira, después hablamos eso en otro momento, y mañana, y no sé qué. Ya ella era la única que lo sabía. Y ya se lo conté a fulana. Entonces mi suegra dice, pero ya se lo contaste a ella. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Algo grave. Después lo voy a contar porque es una cosa muy fuerte y yo no puedo contarla aquí delante de todo el mundo por respeto. Y entonces ya después se levanta todo el mundo de comer y tú sabes, yo cojo y le digo a mi suegra, ¿tú sabes qué? Que fulano, estaba, dijo el nombre de la chiquita que era la ex tú sabes, de mi novio. Ajá, exacto. Sí, porque estoy contando las cosas como si fuera yo y al final estoy contando como... Entonces, ya, la situación terminó ahí, como que todo el mundo en shock, como que, ¿cómo hiciste O sea, eso? Y encima te grabaste, o sea, le fuiste infiel. ella era la ex, la chiquita. Sí, Ya había estado con él. sí. Y ya todo quedó como... Y ese era el segundo día del crucero. En el Ay, ¿y segundo cuántos días faltaban? Una eran 7 semana. días, Ay, quedaba 5 días y descubrí que mi novio me era infiel al segundo día del crucero y tuve que aguantar 5 días más ahí rodeada así de él mismo. y su familia, encontrándole yo un video con otro en su teléfono, haciendo cosas más allá. ¿Y entonces después qué pasó? Se terminó el crucero, fui a mi casa llorando, mi mamá, yo no la quería preocupar, por eso traté de esconder, tú sabes, hasta que cuando me preguntaron por él, le hice el cuento a mi mamá y mi mamá me dijo, pero ¿cómo no me vas a decir eso a mí? ¿Cómo no me lo vas a contar desde el primer momento? ¿O cómo vas a estar allá y no me lo vas a contar? Y yo le dije, no, yo no quería preocuparte, tú sabes, porque yo estaba por allá y no quería tampoco que te sintieras mal. Nada más quise aguantar a terminar, porque en el medio del mal, ¿qué voy a hacer?
Decirte que Exacto. encontré algo, yo sé que la madre es todo, pero ¿qué vas a hacer en el medio del mar? No puedes hacer nada. Y luego me seguía llamando él y todas las circunstancias y ya, más nunca, Hasta el sol de hoy. hasta el sol Qué de hoy. fuerte. Porque normalmente ahí después de 5 días, esperar 5 días, puedes volver. Normalmente te pueden convencer para volver. No, nada que ver. Entonces, esta fue la historia de una conocida mía que me contó y la quería contar porque está súper, súper, Ujú. súper fuerte. Pero la Eso. verdad ¿Qué tú hubieras hecho en el lugar de esa persona? es que imagínate que estar en el lugar, pero yo creo que Tú lo ella, hubieras dejado el video así totalmente abierto yo creo igual. que hubiera hecho lo Sí, mismo o hasta más. Un hasta más. escándalo y unas cosas a él, Yo obviamente no cojo, allí. yo normalmente, amiga, fuiste muy, oye, Esperancita, fuiste muy, muy buena. Yo lo hubiera puesto, lo hubiera dicho a alguien que le quiero pedir matrimonio, a mi esposo, yo, matrimonio, a mi esposo, y le pongo en una memoria, le pongo en el teléfono mismo, me lo paso, y se lo paso a eso del crucero, y se lo pongo delante de todo el mundo. Tipo el video de Ozuna, se preparó, se puso linda, así, yo le No, hago. no, no sé si hubiera pasado porque la gente Yo lo no iba a sé, revisar antes. Antes de ponerlo, no iban a posiblemente, poner pero es ese que video. yo no sé, yo lo hubiera hecho algo bien loco. Si lo hubiera puesto en altavoz así, en la cena de la comida con toda la familia, si lo hubiera puesto el volumen a todo lo que da. Pero yo creo que ella actuó bien. Yo creo que ella hizo bien. Ella actuó bien, pero Porque, es que me da tanta roña que lo hubiera hecho claro, peor. yo ¿Me también. entiendes? Normalmente hubiera gritado, me hubiera fajado, hubiera hecho un poco de cosas. Pero yo siento que ella lo hizo bien porque al final No se no estresó, se estresó. no nada. Porque en ese momento que tú te pones a Ah, gritarle, lo más él lindo, se va a hacer el que indiferente. él le decía, ya cuando se armó todo el escándalo después de comer y todo, él le Ujú. decía por las noches, vuelve conmigo, te lo juro, eso fue algo, una pasada, eso fue algo que pasó, ya ella fue otra cosa que no tiene nada que ver contigo, pero que estás buscando en otra persona, Ujú. ¿me entiendes? Y ya Pero ella no le hacía yo te caso. digo que yo creo que ella actuó bien, porque si hubiera actuado de una manera así descontrolada, a lo mejor él se hubiera hecho el loco, el indiferente, el que mira esta gritando, porque ahí se hacen más los Exacto, duros, se hace y a más ella le duro. hubiera dolido más. Ujú. Y entonces a lo mejor ella le hubiera Ella, terminado ella cayéndola actuó atrás a él. bien, ella actuó súper Y lo bien. mejor que me impactó fue que ella no regresó con él en esos 5 días que quedaban. Porque en No. esos 5 días que quedaban, a él le dio tiempo para reconquistarla. Sí, Y él ella lo no cayó. hizo, él lo hizo. Esa historia está súper dura. Cuando me la hizo yo me Fue quedé como, fuerte. ajá, como, no, le encontraste el video. Si a mí me pasa eso, vaya, yo le pongo el Ujú. video en las pantallas de Miami cuando va por el expressway. Así mismo, Yo no sé, mi hija. porque Esto. está súper duro. Y lo peor es que tú no tienes para dónde coger a ese man en ese Bueno, momento porque quería estás en un hacer crucero. ese story time porque estaba demasiado bueno para cogerlo para un poco. Está buenísimo. Entonces, porque ella tuvo que dormir con él los días que daban, porque en qué cuarto iba a dormir. Y Lo la que fue, lo hermana, que porque hizo no fue, dormía con él. yo creo que la hermana tenía su novio y no sé, las cosas ya. Ella puso todo, o sea, ella se paró, ya, tuvo su momento, nada. No estuvo con. Entonces él le dijo, quiero tener una despedida contigo, el último día, que sea. Una cosa como si no la amara. Como si no la Así. amara. Así, como si no la amara. Ay, Quiero qué tener una despedida estúpido. contigo, quiero tener relaciones contigo, una cosa así. Como si no la Como que no le amara. importara nada de lo que estaba Exacto, pasando. eso es. Ay, no. Literalmente, en pocas palabras, él no tenía que hablar tanto, él lo demostró. Bueno, ha llegado el podcast Hasta el hasta el final de final. hoy. Hoy hablé como un papagayo porque la historia me la hicieron a mí. Pero en próximo capítulo va a estar bien bueno. Vamos a hacer la dinámica de las pedidas de matrimonio. Así. Ok. Bye y nos vemos en un Bye. próximo capítulo.